Voy a tener el gusto de comenzar un nuevo curso del Evangelio de San Marcos y será todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Comenzaremos el sábado 27 de agosto. Le invito a que usted se una al grupo y a que quede fascinado con el sorprendente Jesús de San Marcos. Más informes y suscripciones ya abiertas en nuestro sitio de internet www.verycreer.com. Anímese. El curso dura un poco más de un año, todos los sábados de 11 a 1. Comenzamos sábado 27 de agosto. Estaré yo muy feliz de tenerle a usted como alumno y poder transmitirle la palabra del Señor. El próximo 11 de octubre, peregrinación de consagración al Inmaculado Corazón de María. Desde Venecia nos embarcaremos en un crucero de lujo para visitar los santuarios marianos más importantes de Europa. Medjugorje, Lourdes, Fátima, Garabandal, Covadonga, Guadalupe, Montserrat y la Medalla Milagrosa de París, entre muchos más. Recorreremos el Camino de Santiago y numerosas ciudades patrimonio de la humanidad como Roma, Venecia, Sicilia, Marsella, Barcelona, Madrid y Dubrovnik. No se pierda esta oportunidad de vivir una verdadera peregrinación, venerar las reliquias y los lugares santos, tesoros de nuestra Iglesia. Además, podrá obtener las indulgencias jubilares dentro de la celebración del Año Santo Compostelano. Informes al 55 49 80 86 41 y 55 52 07 95 11 y en www.viavaticano.com. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano. Continuamos, queridos amigos. Hoy, a menos de 2 años de celebrar los 500 años, ya verá usted lo que va a ocurrir. Por eso estamos haciendo este programa para usted. Porque cuando estemos en 2024, usted va a ver un revuelo por todos lados, 500 años de la evangelización, usted va a decir de dónde, por qué o qué. Si la Virgen de Guadalupe se apareció en 1531, sí, pero recuerde que Juan Diego iba al convento de Tlatelolco a buscar a los franciscanos. O sea, ya estaban allí. Y es que en 1524 llegaron los primeros franciscanos a América. Ni siquiera podemos ir a México, a América. Y esto en el 13 de mayo. Por lo tanto, el 13 de mayo de 2024 tenemos que estar celebrando medio milenio de cristianismo en América. 500 años de cristianismo en México. Y entonces con esta antelación es que estoy conversando con Fray Efrén Valleño, historiador de la orden, historiador de los franciscanos. Estamos entonces en los antecedentes, Fray Efrén. Exacto, sí. Estamos en los antecedentes porque, te decía, habría que conocer bastante, o lo más que se pueda mejor, cuál era la mentalidad de estos hermanos que vienen, cuál había sido su formación incluso para poder ser enviados acá. Y esto arranca desde años antes, bastantes años antes. Rapidísimamente retomo lo que te decía. Entonces, estos dos grupos, ¿qué es lo que va a pasar? Que después el enfrentamiento verbal, claro, nunca fue un enfrentamiento no, un enfrentamiento verbal de discusiones, de cada quien poner sus argumentos, era que habría que mantener esto. O sea, tras la muerte de San Francisco. Tras la muerte de San Francisco. Ajá. Pero esto comenzó a crecer muy rápidamente, porque después hay un grupo, estos que se llaman originariamente celantes, es decir, muy celosos de guardar la regla como estaba mandado. Otros que dicen, no, tenemos que ir haciendo lo posible por adaptarnos a los cambios que va haciendo y además lo que va diciendo la Madre Iglesia. ¿Por qué? Porque unos decían, no, hay que guardar la regla al pie de la letra, sin cambiarle nada, y además el testamento de San Francisco igual como si fuera una regla. Interviene el Papa Gregorio IX para decir, no, solamente la regla, el testamento, quien lo quiera guardar, adelante, pero si no, alguien no lo guarda, algún fraile no lo guarda,
no comete ninguna falta. ¿En qué porque consiste guardar el testamento de San Francisco? en observar como si fuera una regla. Por ejemplo, él dice, y los hermanos no se atrevan jamás a pedir ningún privilegio en la curia romana, ni para ellos, ni para alguna iglesia, ni para nada. Déjense a la de Dios, solamente Él. No anden pidiendo privilegios. Entonces, dice, esto tenemos que guardarlo al pie de la letra. Y otros dicen, no, pero es que en más de alguna ocasión pues vamos a necesitar ir al Papa para que nos conceda alguna cosa. No, el testamento está muy claro. Entonces, es aquí donde comienzan las fricciones entre ellos. Hasta que el Papa Gregorio IX, que había conocido muy bien a San Francisco, que le había ayudado incluso porque era canonista a elaborar también la regla, dice, no, el testamento no tiene ninguna fuerza de obligatoriedad para los frailes. De modo que quien no lo guarde no comete pecado. La regla sí, el testamento no. Y a partir de entonces comienza un grupo más radical a decir, pero ¿y el Papa quién es para quitar a San Francisco? Entonces aquí es donde comienzan las dificultades. ¿Por qué? Porque este grupo se vuelve bastante radical. Y entonces algunos de ellos dicen, es que nosotros tenemos que observar espiritualmente la regla y nuestro espíritu dice que tenemos que hacerlo así. Entonces comienza el enfrentamiento con la iglesia. Ya no es solamente el grupo entre ellos, ¿sí? El grupo que dice tenemos que continuar adaptándonos a los tiempos y otros radicales, no como vio San Francisco, sino que ahora dicen, no, es que el Papa nos ha quitado esto y el Papa no puede quitarnos esto. Que decían la razón, que San Francisco, que Dios le dictó a San Francisco, algo así como a Moisés, ¿no? Un poquito, por ahí va. Es una analogía prácticamente, lo que dicen los biógrafos. Pero el caso está en que el enfrentamiento se dio. Y este grupo de los espirituales va a ir creciendo. Va a ir creciendo primeramente en Italia, pero después también en el sur de Francia, norte. ¿Para este momento en qué año estamos? Estamos ya hacia fines del siglo XIII, y comenzando ya el XIV. Comenzando el XIV. Entonces, los primeros franciscanos llegan a México en siglo XVI. 2 siglos antes, todavía están Principio del XVI. Estamos con estos antecedentes 2 siglos antes para saber qué clase de frailes son los que llegaron. Exacto. ¿Sí? Pero a ver, que nos platique más Marisa de estos frailes, ¿no? Sí, para ir conociendo. Claro. Les saludo con afecto, queridos amigos, para entregarles más información acerca de la llegada de los primeros evangelizadores a nuestro continente y a nuestro país, los 12 apóstoles de México, con algunos antecedentes en la orden de los franciscanos, que es bueno conocer para saber que los primeros frailes que llegaron a Veracruz formaban parte de los franciscanos que vivían la pobreza y la humildad de manera muy severa. Aquí les dejo la información. Los frailes franciscanos llegados a San Juan de Ulúa en 1524 procedían de uno de los grupos de la observancia, el de los descalzos, que surgió y creció en España, de donde pasaron a la Nueva España, como entonces se llamaba al suelo mexicano. Para tener una mejor comprensión de tal acontecimiento, es bueno conocer el contexto en el que a lo largo de los siglos XIV y XV surgieron los varios grupos de la observancia, reformados, recoletos y descalzos. Tras la muerte de San Francisco de Asís fueron surgiendo dos grupos. Uno deseaba mantener vivo el ideal del fundador, sin cambios, llamado primero celantes, después espirituales y finalmente fraticelos. El otro, llamado comunidad, fue adquiriendo un estado legal de mitigación en varios aspectos de la forma de vida franciscana, logrando que el Concilio de Viena de 1312 condenara algunas proposiciones con respecto a la pobreza. En consecuencia, hubo un enfrentamiento entre la orden y el Papa Juan XXII, pues la orden sostenía que Cristo y los apóstoles no tuvieron nada, ni en común ni en particular, sino solo el uso de las cosas, afirmando además que tal proposición no era herética. El Papa, por su parte, declaró que la perfección evangélica consiste esencialmente en el amor y que la renuncia a los bienes temporales solo disponen para el amor, y prohibió que se discutiera más tal asunto.
En 1324, el conflicto con el pontífice se agravó porque Luis IV de Baviera, en lucha con el Papa, tomó la orden bajo su protección. El Papa entonces excomulgó al ministro general de la orden. A esta crisis interna se sumó la peste negra, la pandemia más mortífera que arrebató a la orden franciscana las 2/3 partes de sus frailes. Los sobrevivientes fueron concentrados en los grandes conventos, donde el ritmo monacal iba en detrimento de la inserción social y pastoral. Además, la prisa por querer recuperar los efectivos descuidó la selección de los candidatos. En casi todas las provincias de la orden se abandonaron los eremitorios y se construyeron conventos espaciosos. Los primeros 12 frailes franciscanos que llegaron a la Nueva España, conocidos como los 12 apóstoles de México, por gracia de Dios fueron frailes del grupo de los descalzos, observantes de la pobreza franciscana. Así que entonces los que llegaron eran los de la observancia de pobreza, de humildad, de obediencia. Sí. O sea, los sencillos, los pobres. Sí, va a faltar todavía otro periodo, más o menos. ¿Por qué? Porque a principios del siglo XIV este grupo había crecido y estaba bastante fuerte. ¿Cuál? El de los espirituales, estos que se habían enfrentado con el Papa. ¿Y por qué? Porque precisamente a inicios del siglo ya XV se van a enfrentar también con el Papa Juan XXII. Y el tema va a ser la pobreza. Ah, bueno, pues sí, es lo que nos decía Marisa hace un momento. Exacto, Ajá. sí. Entonces, ese O sea, va a ser... ¿somos pobres o no somos pobres? Exacto. Pero, a ver, es que estos se radicalizaban en la pobreza, hasta que el Papa también, Juan XXII, que bueno, los pone en su lugar. Dice, a ver, hermanos, está bien, la pobreza, pero recuerden, lo central del cristianismo no es la pobreza. Ajá. Lo central del cristianismo es el amor. Ajá. Entonces, la Y pobreza... la predicación. Sí, pero dice, en este caso dice, la pobreza será realmente valiosa y ayudará muchísimo en la medida en que sea una disposición para el amor. Es decir, cuando tú estás despojado de todo, en este caso también de lo exterior y de los bienes materiales, entonces estás completamente libre para poder amar y para poder ir a todos los lugares sin ninguna atadura, porque no te ata nada. Si no tienes ni siquiera una casa, ni siquiera esto, nada. Entonces, por eso es que el Papa Juan XXII reaccionó de esta manera. ¿Por qué? Porque aquellos se habían radicalizado diciendo, en base a... ¿Recuerdas? Es el tiempo de los beguinos y beguinas. Es un movimiento que comenzó en los Países Bajos, que era, por así decirlo, la vida religiosa activa de hoy día. Porque comenzó con mujeres. ¿A qué se dedicaban? Generalmente vivían de la educación de los niños, pero vivían en comunidad, rezaban, prácticamente unas religiosas, pero sin tener el reconocimiento oficial de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la única forma de vida religiosa para este tiempo es la monacal, la clausura. Y ellas no vivían en clausura. Entonces, el Papa Juan XXII, que estaba en Aviñón. Sí, es Sí. el tiempo del famoso exilio de Aviñón. Desde Aviñón les dice a los franciscanos, a ver, ustedes tienen que ser pobres como su padre fundador Francisco de Asís, en la medida en que esta pobreza los dirija hacia el amor. Exacto. No tienen que ser pobres porque su padre fundador Francisco lo era. Esa es la cosa, ¿no? O sea, darle un sentido a ese Sí, a ese exacto, voto esa de pobreza. No nomás soy porque San Francisco era, sino soy porque quiero amar sin nada que me detenga a amar. Sí, sí, ¿Qué sí. cosa? Sí, entonces, y la mayor parte lo entendió, pero hubo este grupo radical que es uno de los episodios más tristes también de la orden. ¿Por qué? Porque algunos se mantuvieron firmes en esa oposición al Papa. Y como el Papa Juan XXII también se las gastaba un poquito, acabaron, si mal no recuerdo, 5 de ellos en la hoguera. Vámonos. Otros 4, 3 en prisión perpetua. Los cabecillas del movimiento, un tal Ángel Clareno, que de las Marcas, la parte costera con el Adriático, mejor se desapareció y se fue con el otro, Bertino de Casales, se pasó con los monjes benedictinos. En fin, estuvo muy fuerte este periodo de la historia de nosotros. ¿Por qué? Porque más o menos 1318 es cuando el Papa Juan XXII dice, se acabó esto. Un siglo antes
de la llegada a América. Ah, no, No, dos siglos. 2 siglos antes. de la llegada Entonces a tú América. aquello ves, está todavía muy revuelto. ¿Por qué? Porque aparte, como si fuera poco, este grupo que se opone al Papa fue encabezado, por lo menos un periodo, por el ministro general. Ah, Entonces, imagínate, el sucesor de San Francisco andando en esto en contra de la iglesia, cuando que él había sido, por así decirlo, modelo de sumisión a la iglesia, de sujeción a la iglesia. Ahora, ¿y por qué? Porque aparte vino esta coyuntura de, acuérdense, es el tiempo en que el imperio y el papado están enfrentándose continuamente. Esto ya ha pasado desde Inocencio III y después siguió con Honorio III y con Gregorio IX, que tuvo que luchar contra Federico II, en fin. Y para este tiempo es Ludovico IV de Alemania. Entonces, este enfrentamiento, ¿por qué? Porque aparte Ludovico dice, no, entonces, como están las cosas así, yo tomo bajo mi protección a la orden franciscana. Y el ministro general cede. Y entonces, ahora es el enfrentamiento muy fuerte. con el emperador. No, el emperador los toma como partidarios suyos. El emperador los protege, sí. Y entonces el enfrentamiento Sigue entre con el Papa y el emperador ahora crece. pero ahora apoyado por los O sea, el frailes. emperador dice, yo ya tengo mi orden, ¿no? Exacto. Hagamos una pausa. Sí, Esto hagamos. se pone candente e interesante. Volvemos con más de estos antecedentes de los primeros evangelizadores de América, a punto de celebrar los 500 años. ¿Sabes cómo se prepara una noche en casa? Todo comienza con la Moderna. El milagroso icono de Nuestra Señora Pandanasa o Reina de Todo, cuyo original se encuentra en el monasterio del Monte Athos, desde hace 25 años concede el milagro de la curación total del cáncer a los enfermos que acuden a venerarlo en el Monte Athos y en Rusia. A pedido de multitud de personas que padecen cáncer, ya se encuentran disponibles en la Casa de San José las copias fieles de este sagrado icono de la Virgen Madre de Dios. Difundamos su devoción y pidamos su intercesión en favor de los enfermos de cáncer. La Universidad Pontificia de México ha abierto las inscripciones para sus diplomados sabatinos del 20 de agosto al 4 de diciembre en Introducción a la Filosofía, Religiones del Mundo, Tanatología, Acompañamiento Espiritual, Teología Básica, Teología Bíblica, Teología Espiritual, Cristología, Liturgia, Mariología, Iconografía Cristiana e Historia del Arte Sacro. Inscríbete cuanto antes, aumenta tu conocimiento y vive de mejor manera tu fe. Informes e inscripciones en www.pontificia.edu.mx y al 55 5573 0600.